generosos en Él. Tómese tiempo, no se quede, no se quede sin saludar a alguien. A veces nos da vergüenza saludarnos, estamos ahí como esperando que nos abracen, que nos saluden, pero no hay nada más precioso que saludarnos y bendecirnos en el Señor. Una de las cosas que me impacta de la palabra del Señor es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Podemos tomar un pasaje y movernos en el mismo texto por semanas y meses cuando profundizamos en la palabra del Señor, porque realmente es tan viva la palabra, es tan eficaz que podemos descubrir cosas nuevas cada vez que nos acercamos a la palabra, y esto es algo que debemos entenderlo. Por eso uno puede tomar un pasaje o un escrito o algo que Dios nos haya dicho y lo podemos volver a masticar y podemos profundizar en él y descubrir la grandeza de Dios renovada cada día y cada hora. Estamos terminando en esta serie de ADN sobrenatural, el cual comenzamos hace 2 domingos atrás, hablando sobre nuestra nueva naturaleza, sobre que somos creados por Dios, que el ADN original del hombre es sobrenatural, porque fuimos hechos por Dios, creados por Dios. Dígale que está a su lado, aunque tengas cara de mono, no descendes del mono. ¿Qué problema si le tiene que decir eso a la suegra? Pero la verdad, nosotros no somos creados por Dios, somos creación de Dios, y esto es algo maravilloso. Hay una página en Facebook muy interesante que se llama Dios y Ciencia. Yo se la recomiendo, después si quiere me pide el link, porque grandes hombres de la ciencia contemporáneos están marcando una diferencia en cuanto a desmistificar esto de la evolución. Es una de las mejores páginas que yo conozco en internet sobre Dios y ciencia. Y ellos hablan justamente de esto, ¿no? De nuestra naturaleza sobrenatural, del hecho de que fuimos creados conforme a una imagen que es de Dios. Y hemos hablado en la primera reunión sobre el ADN, sobre todo esto que es tan interesante. Pero también nos habló el domingo pasado el pastor César, ¿no? Que llegaron bien a Panamá y ya están ahí nuevamente con sus tareas, ¿no? Y han quedado muy enamorados de la iglesia, nos mandan saludos. Nos habló de esta realidad de nuestra identidad, no solo nuestra naturaleza redimida con el nuevo nacimiento, el ADN sobrenatural vuelve a su estado original, sino nos habló también de la identidad de ser hijos, ¿no? Y un hijo conlleva la carga genética ¿de quién? De sus padres, ¿no? Nosotros, al ser alcanzados por la gracia del Señor, nuestra naturaleza de hijos es una realidad concreta y cierta. Y uno puede vivir como si no fuera un hijo. Puede ser que uno lo lleven a otro país y como en otro país ni saber quiénes son sus padres, pero eso no niega que la carga genética, la identidad de hijo siga siendo la misma. Hay una película también que vimos el otro día, es muy cruda, es crudísima, sobre el tema de la trata de personas, es crudísima. Es una película que no hay que verla con los niños porque es muy, muy cruda. No porque tenga escenas feas, sino por la cadena de la secuencia en la cual habla de una niña en Polonia que es secuestrada cuando tiene 3 años y recuperada de la trata de personas cuando tiene 18 años. Vivió casi 15 años bajo un paradigma de prostitución, abuso, y es realmente doloroso escucharla en un diálogo que tiene con la persona que la va a rescatar. Ese diálogo que mantiene con esa persona es tan dolorosa. Nació en un seno de una familia con una identidad, pero esa identidad de hija fue distorsionada por todo un proceso. Pero en el Señor, cuando vamos a Cristo, es al revés. Venimos de un estado distorsionado por el pecado. Cuando vamos a Cristo, el ADN del Padre es en nosotros y esa identidad de hijo, como tan preciosamente nos habló el pastor César el domingo pasado, está en nosotros, y toda la carga genética, todo lo que Dios ha implantado en nosotros es una realidad. Pero hoy quiero hablarle de un conflicto que tenemos, ¿no? Un conflicto que tiene que ver con el espíritu.
Y si hay alguno de los libros que a mí me gustan y siempre recurrentemente leo por lo menos una vez al año, es la Carta a los Romanos. ¿Cuántos han leído la Carta a los Romanos? A ver, levanten la mano. ¿No? Es una de las cartas más preciosas en la Escritura. Contiene mucho de lo que creemos. Pero hay dos capítulos que son para alquilar balcones, que son el capítulo 7 y el capítulo 8. De hecho, el capítulo 8 es considerado como un capítulo de oro. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de una realidad espiritual. Ahora, cuando vemos la carta a los romanos y entendemos lo que Dios nos quiere decir, vemos que Pablo viene hablando en el capítulo 7 de su vida, de su experiencia personal, y termina el capítulo 7 con una declaración un poco fuerte, ¿no? Porque termina diciendo, soy un miserable, ¿cómo puedo hacer para salir de todo esto? Y entramos en el capítulo 8 con una visión de lo que es nuestra vida en el Espíritu. Los tres primeros capítulos, tres primeros versículos son realmente reveladores. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8 de Romanos, los tres primeros versículos, dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación en los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida, te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo venía hablando de que encontraba una ley en él mismo, en él encontraba una realidad, que la encontramos en todos nosotros. Queremos hacer lo bueno y no podemos. Queremos vivir en santidad y nos cuesta. Queremos agradar a Dios y nos encontramos que dentro de nosotros hay un conflicto. Entonces, esto que viene diciendo Pablo en el capítulo 7, cuando entramos en el capítulo 8, él declara, por lo tanto ya no hay ninguna condenación. Dígale al que está a su lado, nadie te puede acusar. Dígale al que está atrás para que lo despierta, nadie te puede acusar. No hay condenación, no somos condenados. Para los que están esa es la llave de este versículo. Si yo estoy en Cristo, no que haya conocido al Señor, no que haya hecho la declaración de fe, entre comillas, no que haya dicho yo soy un seguidor de Cristo, sino que cuando estoy en Cristo, ¿qué idea le da esto? ¿Qué idea le da esto de estar en Cristo? Siempre decimos que es Él el que está en nosotros, lo cual es una gran verdad, amén. Pero ¿qué es esto de estar en Cristo? ¿Sabe lo que es? Es simplemente una decisión de vida. Es una decisión de tomar la forma de ser conformado, de ser transformado a su imagen y semejanza. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque por medio de Él, de Cristo, la ley del Espíritu de vida, lo que hizo en la cruz, nos ha liberado del pecado y la muerte. En efecto, dice el versículo 3, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo en una condición semejante a pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado y así condenó el pecado en la carne. Lo primero que vemos en el versículo 1 es que no hay condenación, no hay condenación. El Señor que nos ama, que dio su vida por nosotros, no nos condena. Eso que merecíamos de castigo lo recibió Cristo en la cruz, no hay condenación. El versículo 2 nos habla que es la ley del Espíritu. Diga conmigo, ley del Espíritu. Dígalo con ganas, ley del Espíritu. Es esa ley la que echa por tierra todo lo otro. Yo soy libre del pecado que mora en mí. Oh, pero pastor, yo sigo metiéndolas de andar. Sigo volviendo al mismo error. Pero eso es nuestro conflicto en nuestra mente. Tenemos el gran conflicto de que volvemos a lo mismo porque no hemos descubierto el altísimo valor de estar en Cristo y de que hay una ley a nuestro favor. Hay una ley de Dios a mi favor que me ha liberado del pecado. Somos libres si tomamos la decisión de caminar en Cristo. El problema es que no tomamos la decisión de estar en Cristo. Y lo tercero que veo en el tercer versículo es que fue el Señor a través de Cristo el que se ofreció en sacrificio por mí. A veces creemos que valemos por lo que hacemos. ¿Vio? Si alguien toca la guitarra, ¿qué es? Un guitarrista. Si alguien hace
cose ropa, ¿qué es? ¿Un modista o es un sastre? Si alguien hace un trabajo de albañería, ¿qué es? ¿Arquitecto, albañil o carpintero? No sé. Pero ¿sabe que en Cristo no es así? No somos lo que hacemos, somos lo que Dios ha declarado a favor nuestro. Y Él ha declarado que se ha ofrecido en sacrificio por nosotros. Así condenó Dios al pecado en la carne, dándose en sacrificio. Él acabó con nuestro pecado, esta iniquidad. ¿Se acuerdan que hablamos de la iniquidad? Eso que está en nosotros latente, que se activa cuando nuestras pasiones comienzan a virar donde no tienen que ir. Eso fue condenado por Dios a través del sacrificio de Cristo. O sea, sin condena, libres en Cristo y santificados por la cruz. Esta es la verdad de Dios. Esto es lo que Dios dice, pero tenemos un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Carne versus espíritu, espíritu versus carne. Y miren lo que dice el versículo 5. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. Y ahí está mostrando el conflicto. Carne versus espíritu, pero tenemos que entender qué es la carne. La carne no es el vacío que se va a comer hoy, el pechito que se va a comer hoy, el costillar que algunos están preparando. Bueno, me dicen que Pablo nos invita a comer 2 costillares hoy en la casa, todos preparados por los 50. No es eso, la carne en la Escritura tiene más que ver con un sistema de valores. Un sistema de valores que usted lo ve fuera del reino de Dios. El sistema de valores, de costumbre, un sistema moral, social que nos quieren vender, que es ajeno y va en contra de los principios de Dios. La carne no solamente es lo que soy, sino la carne es todo un sistema de valores que está rodeándome y quiere llevarme a de pronto querer meter en mi vida ideologías de género, querer meter en mi vida un lenguaje obsceno, querer meter en mi vida principios de tolerancia, querer meter en mi vida algunas acciones que no me corresponden porque van en contra de Dios. Eso es la carne, es un sistema de valores. Pero también la carne son mis propias pasiones. Y no estoy hablando de pasiones desordenadas. A veces son mi pasión por trabajo, por querer prosperar, que es lo que me lleva a moverme fuera del espíritu. A veces son mis debilidades. Por ejemplo, a veces puedo pelear en mi carne, es mi super autoestima, que me creo que soy la última Coca-Cola en el desierto, o a veces también mi carne es esto que me hace creer que soy el último papelito en el tacho de la basura. Eso es la carne, es un sistema de valores, un sistema de pensamiento, son mis actitudes, son todo aquello que yo, Rubén, hago fuera de Cristo. Son todo aquello que yo pienso fuera de Cristo. Es todo aquello que yo considero de mí mismo que está fuera de Cristo. La carne es mi ADN contaminado por el pecado. Redimido por Cristo, sí, pero ahí está latente esa enfermedad. Recuerda que lo volvimos con estas palabras raras como epigenética. Ahora, la buena noticia es que Cristo, al regresarme al estado original, me da la libertad para poder decidir moverme en lo natural o moverme en lo sobrenatural, moverme en mi ADN natural o moverme en el ADN del plan original de Dios. Vivir en la carne, como dice este pasaje, que los que viven conforme a la carne, está hablando de aquellos que tomamos la forma de lo que es en contra de Dios, de lo que toleramos aún en nuestros hogares y es contrario a Dios. Tomar forma con la carne es moverme en valores ajenos a Dios, es moverme en mi propia naturaleza errada, en mis propios pensamientos. Cantábamos una tremenda canción, recién declarábamos A ti me rindo, que habla de su voluntad, que habla de movernos en Él, de entender su voluntad. ¿Y cuántos de nosotros caminando en nuestra voluntad o en la voluntad permisiva de Dios, gran tema ese para conversarlo en algún momento, nos chocamos de frente
con la realidad de que nuestra carne está muy viva, vivita y coleando. Pero vivir en el Espíritu es esta realidad de conformarme, de tomar la forma de Cristo, de que el Espíritu Santo en Dios me moldee. Cuando tengo la bendición de poder llevar a alguien a Cristo, yo no le hago hacer la oración de fe, también sea un pecador. Pero ¿sabe qué hago? Le llevo a la persona a entender que le dé permiso al Espíritu Santo que lo convenza y lo moldee. Y cuando usted hace esa declaración, el Espíritu Santo lo toma, le está dando permiso a Dios. Ahora, nosotros a veces queremos tomar forma al Espíritu Santo y nos encontramos que nos movemos en la carne. Ahora, yo no puedo meter al Espíritu Santo en la forma que es esta botella. Si Rubén fuera la botella, entonces el Espíritu Santo tendría que tener la forma de la botella, el agua. Es totalmente al revés. Soy yo el que me debo meter en el Espíritu, moverme en el Espíritu. Y para eso necesito estar en Cristo, no venir a la iglesia, no decir que soy cristiano, sino estar en Cristo, vivir conforme a los parámetros de Cristo en mí, reflejando a Cristo en mí. Eso es una vida sobrenatural. Ahora vemos más que nos movemos según los valores y principios de este mundo, aún diciendo que somos cristianos, que según los valores y principios de Dios. Eso es una realidad. No levante la mano, pero ¿cuántos luchan con pasiones desordenadas? No levanten la mano. Pero con pensamientos, ideas, que muchas de ellas vienen de nuestra vieja vida, que están ahí latentes, que usted está haciendo algo y de pronto viene un flash de atrás y le muestra algo que una vez cometió. Seguramente usted está luchando con eso. Al menos yo lo lucho. No creo ser el único pecador en esta casa. Pero si tuviéramos el coraje de aceptar que vivimos con esos flashes del pasado que nos están latentemente, y algunos en esta lucha mental entre el espíritu y la carne, cedemos a estos flashes y nos encontramos tomando forma de carne. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? En el verso 7 y 8, Romanos, dice que la mente gobernada por la carne, ¿cómo es? Es enemiga de Dios. Dígale al que está a su lado, wow. Dígaselo como perro rabioso, wow. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo vive Rubén? ¿Según el Espíritu o según la carne? ¿En Cristo o en mis cosas? Que pueden ser buenas. Yo no estoy hablando de que usted anda por ahí metido en cosas raras. No. A veces son cosas buenas que no agradan a Dios. Que no le agradan a Dios. Dígame si no es bueno quedarse durmiendo el domingo hasta las 11:30, 12 del mediodía. Claro que es bueno, por supuesto, claro que es lindo. Y dígame si cuando no se levanta, nosotros nos levantamos hoy con Graciela con casi 0 grados. Fuimos a abrir el agua caliente, no teníamos congelado el caño, a lavarse con agua fría. Mamita, véame las lagañas, no me lave la cara. Para colmo yo no tengo cobertura. Estaba friazo. Asomamos la nariz de la cama y dijimos, no, que yo no voy a ir hoy a la iglesia. Y Graciela me dijo, tenemos que ir porque somos los pastores. ¿Qué pasa? Pero lucha con Satanás y con Sabanás. Pero esa es la lucha. Pero dígame si no es mejor estar en su casa, aunque haga frío. Porque hay algo en el espíritu, pero también está la lucha. Ahora, cuando yo decido quedarme por tantas cosas buenas, que tienen que ver conmigo y no con Dios, termino conformándome en enemigo de Dios. Claramente dice, yo no lo digo, hermano, enemigo de Dios. No lo está diciendo el pastor, lo dice la palabra. Y si yo me conformo a mi carne, a mis deseos, a las cosas que me convienen, no puedo agradar a Dios. No puedo agradar a Dios.
Y no está hablando de cosas grandes. Decimos con Graciela, nosotros llevamos casi 40 años sirviendo al Señor, ¿sabes? Y sirviendo siempre en posiciones de servicio, de liderazgo. Y a veces vemos hermanos que quieren servir a Dios, pero desde su comodidad. Desde su comodidad. Está todo tranquilo, a ver, llueve, no llueve, hay sol, no hay sol, el tiempo está lindo. Es imposible agradar a Dios así. Pero ¿dónde está la lucha? Acá, en nuestra mente. Tóquele la cabeza a lo que está a su lado y dígale, acá tenés un conflicto. Nosotros tenemos que entender esto. Ahora, en síntesis, lo que les quiero decir es que yo no le debo nada a mi carne. No le debo nada a las cosas buenas que yo quiera en mi vida. Yo no le debo nada que tenga que tener. Lo único que yo le debo es mi nueva vida en Cristo, al Señor. Y qué bueno que nos habló esto de ser esclavos por amor, hijos que aman a Dios y que nos sometemos a Dios por esclavos. Él dio el ejemplo, el pastor César, el domingo pasado, de que el esclavo, cuando llegaba el tiempo de su jubileo, podía decir, amo a mi amo, vivo aquí, yo puedo quedarme en esta casa. Y el amo le decía que sí, que lo podía quedarse ya no como esclavo, sino como una persona libre, pero viviendo y sirviéndole al amo. Pero sabe que algo que no comentó el pastor César es que entre la declaración del esclavo que era liberado y la declaración del amo que era aceptado para vivir en su casa, había un proceso que hacer. El esclavo que se declaraba sirviente era llevado junto con el amo al templo y se lo ponía contra el dintel del templo, le ponían la oreja y le perforaban la oreja con un punzón. No era un arito abridor, no era algo esterilizado, sino que le metían un clavazo en la oreja y le hacían un buraco así en la oreja. Se le llamaban esclavos o los sirvientes de las orejas perforadas. ¿Dejarías que el Señor te perfore la oreja? No con un arito abridor de plata y de oro, sino tal vez con el mismo clavo con que Él fue clavado en la cruz. Yo no le debo nada a los 40 años de servicio al Señor. No le debo nada a los estudios teológicos que pueda tener. No le debo nada a mi vida profesional. No le debo nada a mis estudios universitarios. No le debo nada a nadie. Se lo debo todo al Señor. Verso 12 al 17 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Wow, una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos que habitan en el cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclaviza al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Vivir en el Espíritu, en mi vida sobrenatural, es algo normal o debería ser normal para los hijos de Dios. Vivir en el Espíritu me asegura tener una revelación de la herencia por la cual el Señor me va a permitir recibirla. Y no es una herencia en el día de mañana, cuando ustedes en el cielo, es una herencia que voy a empezar a vivir aquí ahora y a disfrutar aquí ahora. Por eso nosotros vivimos un tiempo de recompensados en esta casa. La palabra, la bandera que Dios levantó sobre esta casa es que este es un año de recompensa para nosotros. Pero tenemos que vivir en Cristo, vivir como herederos y no como pordioseros. ¿Recuerdan la historia de Manubén Calvet? ¿Quién se acuerda de Manubén Calvet? Los que leemos los diarios. ¿Quién era Manubén? Pregúntale a su lado. Che, ¿quién era Manubén Calvet? ¿De dónde salió? ¿Será un profeta nuevo? ¿De dónde salió? Manubén Calvet era el hijo ilegítimo de un famoso y pero muy rico terrateniente hacendado detrás de la sierra. Era multimillonario. Manubén Calvet
era su hijo legítimo. De hecho, cuando él muere comienza todo un conflicto legal, que no sé cómo estará ahora ese tema. Pero el heredero vivió toda su vida como un pordiosero. Mire si don Manubén lo hubiera reconocido al hijo y le hubiera dicho, bueno, yo te reconozco, te doy mi apellido, vos sos mi hijo, pero seguí viviendo en la Villa Miseria. Eso no lo haría bien del padre. Pero el Señor hizo con nosotros todo lo contrario. Nos rescató de la basura, nos dio su identidad y nos invita a habitar en su reino y movernos conforme. Somos herederos. Si yo no vivo una vida en el Espíritu, jamás voy a poder entender mi nueva naturaleza en Cristo. Si no tomo cada día la decisión de tomar forma del Espíritu, moverme en el Espíritu, moverme en el Señor y no moverme en las cosas que me atan, en las cosas de lo viejo. Mire, hay circunstancias en nuestro pasado que no van a cambiar, que son una realidad. Ahí están. Yo tengo una cicatriz acá, una plaqueta de 20 centímetros, 5 tornillos que cuando hace frío me recuerdan que me caí de la bicicleta. Y van a estar ahí. Y no me voy a cortar el brazo para dejar de sentir el dolor que me produce el frío, el fierro en el brazo. Con nuestra vida pasada es igual. Está allí. Pero no nos ata más porque no hay condenación en Cristo Jesús, porque en Cristo somos libres por Él y porque en el Espíritu yo tengo esperanza. En el Espíritu yo tengo esperanza. Verso 24. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya no se ve no es esperanza. Nuestra esperanza es cierta. Usted y yo podemos movernos sobrenaturalmente. Usted y yo podemos generar que el reino de los cielos sea una realidad aquí donde nos movemos, en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Mire, les voy a recomendar un librazo. Hace mucho que un libro no me cautiva como me cautivó este libro que se llama ¿Cómo adorar al Rey? Anótelo y trate de conseguirlo. ¿Cómo adorar al Rey? Lo que menos habla es de adoración. Y en este libro habla de la identidad de los sacerdotes. Y la Escritura declara en Primera de Pedro que nosotros somos reyes y sacerdotes. Saluda al sacerdote que tiene al lado suyo. Hola, sacerdote, ¿cómo andás? De paso me lo despierta, dice que está durmiendo, sacerdote que duerme. No, somos sacerdotes. Ahora, ¿sabe por qué el Señor instauró sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué el Señor determinó que sea la tribu de Leví la que tomara el sacerdocio entre las 12 tribus? ¿Alguno leyó la Escritura? ¿Se acuerda? Yo sé que usted la leyó, pero yo le voy a ayudar a recordar. Cuando don Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley, ¿qué estaba pasando abajo? ¿Qué estaban haciendo? Se habían mandado un bruto becerro de oro y estaban todos bailando la Mona Jiménez, quien se ha tomado todo el vino, alrededor del becerro. Esa es la verdad. Habían dejado Egipto, Moisés estaba en plena presencia de Dios, baja y de pronto se encuentran todos envueltos nuevamente ¿en qué? En idolatría. Entonces cuando Moisés llega, encendido en ira, en una ira santa, en el celo de Dios, ya me dice, ¿quiénes son los que están conmigo? Y de las 12 tribus, la única tribu que respondió, ¿cuál fue? La tribu de Leví. Por eso a partir de ahí el Señor toma esa tribu para sí, la de Leví. Ahora, ¿cuál fue la tarea que se le dio a la tribu de Leví ese día? ¿Se acuerdan? Matar a todos los idólatras. Y la Escritura dice que murieron más de 400.000 personas a cuchillo de los levitas. Porque para Dios la santidad no es un juego. Y Él acabó con los idólatras, pero separó una tribu para sí. Y esa tribu para sí acompañó todo el Antiguo Testamento. Y uno ve la historia de los levitas cuando Josué cruza el Jordán, cuando entran a la tierra prometida, y ve esa tribu guardada para sí. Pero sabe, nosotros ya no necesitamos una tribu especial. Usted no me necesita a mí para ir a Cristo, porque usted es sacerdote. Usted es sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y cuál era la función de los sacerdotes?
tenían una sola función: preparar el ambiente para que el pueblo se encuentre con Dios. Lo que hacían ellos eran preparaban el tabernáculo. Por ejemplo, cuando Dios se movía, ¿qué hacían con el tabernáculo? Lo desarmaban, se lo cargaban en el hombro, paraba la nube, ¿qué hacían? Bajaban, preparaban el tabernáculo de la reunión para volverse a encontrar con Él. Y así lo vemos a los sacerdotes. La única función que tenían era preparar el espacio, el lugar donde el hombre se encontraba con Dios. Si vivimos en el Espíritu y entendemos nuestro ADN sobrenatural y que somos sacerdotes, y el altísimo honor que es eso, donde yo esté voy a preparar un espacio para que el mundo se encuentre con Cristo. Con el hombre que me encuentro todos los días en la parada del colectivo, con la persona a la cual lo veo cuando estoy trabajando, con aquel que estoy atendiendo cuando voy a un lugar, en todo el lugar donde yo esté, y especialmente en mi hogar, voy a hacer un espacio para encontrarse el hombre con Dios. Necesitamos entender que este es el tiempo en el cual nosotros, que fuimos elegidos y ungidos, que fuimos herederos, declarados herederos y coherederos, que tenemos en nosotros una realidad que es espiritual, necesitamos entender que lo normal es que yo viva en el Espíritu. Y fíjese qué duro que es esto, que cuando queremos empezar a santificarnos, a cambiar hasta nuestra manera de hablar y nuestra manera de vestir, alguien se va a burlar de nosotros, ¿o no? Aún dentro de la iglesia. ¿De qué te la das ahora? ¿Cómo ya no? Porque esa es la lucha. Esa es la lucha. Pero cuando yo decido vivir una vida normalmente sobrenatural, porque quiero tomar forma del Espíritu, dejo de vivir una vida simple, sencilla, y comienzo a activar en mí lo que dice Romanos 8, 37 al 39. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarme del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Manifestado en Cristo Jesús. Entienda que comenzamos el versículo 1 diciendo: para los que estamos en Cristo, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. No somos más que vencedores porque gritamos fuerte o porque tenemos 50 años en la iglesia. Somos más que vencedores porque nos movemos en lo sobrenatural de Dios, en lo espiritual, vidas consagradas, vidas que entienden que hay que cambiar hasta la manera en que vivimos en nuestro hogar. Vidas en las cuales tenemos que dejar de lado algunas cosas que hoy están generando más luchas y conflictos en mi mente. Más que vencedor es el que sabe que la batalla fue ganada en la cruz, el que sabe que hay victoria, pero que está luchando, pero entiende que la única salida para nuestras vidas es Cristo. El que vive en Cristo y se mueve en el ADN sobrenatural, en el Espíritu de Dios, tiene la certeza de que nada le va a separar del amor de Dios, ni aún el pecado que hayas podido cometer, porque el pecado tiene solución y se llama confesión. Y el que confiesa, dice la Escritura, que Él es justo y fiel para perdonarnos de toda maldad. Mi segundo versículo de cabecera. ¿Quién es más que vencedor? Lo es por una vida en el Espíritu que tiene una profunda relación con Dios. Esa es nuestra victoria. Esa es la certeza. Pero el conflicto está ahí. Seguimos luchando. El nuevo Rubén con el viejito Rubén. Spurgeon, un gran predicador, el hombre de la Reforma, el príncipe de los predicadores, decía que él generó una gran reforma en la manera de predicar, en la predicación. Fue el generador de la reforma en la manera de expresar la predicación de la palabra. Spurgeon decía que dentro de un hombre hay dos perros, uno blanco y uno negro, uno rabioso y el otro sano. Y ustedes deben decidir a quién le va a dar de comer.
matemos de hambre la carne. Y esto no significa que voy a agarrar un látigo, me voy a flagelar y golpear y castigar en mi carne. Esto no significa que voy a exacerbar mi naturaleza no natural. No, esto significa simplemente rendirse al Señor. Es simplemente una cuestión de rendición. Es simplemente decirle, Señor, a ti me rindo, como cantábamos hoy. A ti me rindo. Señor, yo no entiendo tu voluntad, no entiendo por qué esta circunstancia, no entiendo por qué tengo que dejar esto, pero si esto que me agrada está impidiendo que yo pueda crecer en vos, que pueda recibir una recompensa tuya, Señor, acá está, aunque a mí me guste, porque lo único que me interesa es moverme en una vida normalmente sobrenatural. Y entonces sí veremos muchas cosas que anhelamos ver en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestra vida económica, en nuestra vida de relaciones. Veremos milagros, veremos señales, porque los milagros y las señales son reales, pero no para cualquiera. No para cualquiera. Mire, si hay alguien que hace milagros es Satanás, hace milagros. Pero los milagros de Dios son los que permanecen. Los milagros de Dios son los que enriquecen. Los milagros de Dios siguen solamente a los que están rendidos en Cristo y viven una vida en Cristo. Puede cerrar sus ojos. Yo le voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando. Puede cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Puede pensar en la batalla que está en su mente. Puede pensar en esa batalla que está llevando. Mis pasiones, el mundo, las circunstancias que me rodean, mis amigos, tal vez aún dentro de mi casa, los más cercanos, que están tratando de que yo tome forma de ellos. Y por otro lado, el Espíritu del Señor ahí trabajando en mi corazón, hablándome, mostrándome mi herencia, mostrándome las bendiciones que tiene para mí, mostrándome el cumplimiento de las promesas que Él quiere hacer, mostrándome la recompensa que voy a recibir. Y ahí está el conflicto, hago lo que me agrada, hago lo que le agrada a Dios. Y el conflicto en sí no es pecado. El problema es quién gana este partido. Ese es el problema. ¿Quién gana el partido? Y no va a venir ningún ángel a salvarte de esta. Ni va a venir ningún demonio a arrastrarte a ningún lado. Es tu decisión vivir de manera sobrenatural en el Espíritu. Apropiarse de la libertad que me da el no ser condenado, donde ya nadie me puede acusar, donde me podrá recordar el pasado un montón de cosas de mí, pero no son más en mí. Porque ahora decidí vivir en el Espíritu, empezar a reflejar a Cristo en mí, quitar de mi corazón las cosas que no son agradables para el Señor y aún tal vez quitar de mi entorno aquello que le ofende a Dios. Es posible vivir en lo sobrenatural. Es posible moverme en el Espíritu. Es posible. Es posible. Pero depende de una decisión. Pablo también declara que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El mismo Jesús en su envase de carne en Getsemaní, Él dijo, Señor, yo no quiero esto. Era su humanidad, era el envase humano, Jesús hombre diciendo, Señor, yo no quiero esto. Pero que no sea mi voluntad sino la tuya.
La palabra nos habla en Romanos también que todas las cosas ayudan para el bien de aquellos que aman al Señor. Y la gran pregunta en este tiempo que yo me hago y que le hago a muchos de los que están cerca mío es: ¿amás a Dios? Porque si amo a Dios, si realmente amo a Dios, la única respuesta que yo tengo es una rendición total a Dios. Es una entrega no parcial, cuerpo, alma y espíritu a Dios, para empezar a moverme en lo sobrenatural, para que otros vean a Cristo en mí. En mi hogar, cuando lleguen, por humilde que sea, que se vea a Cristo en mi casa, en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo. Aunque no sean cristianos, van a ver a Cristo en mí, en el trabajo, en mi manera de hablar, en mi manera de conducir el auto. Necesitamos empezar a vivir en el Espíritu, porque el mundo está envuelto en tinieblas. Quisiera volver a declarar a ti: me rindo. Y quiero pedirle que a medida que usted vaya entendiendo esta declaración y la haga propia, no que la cante, sino que la haga propia para declararla, se vaya poniendo de pie si el Espíritu le indica. Te invito a que en esta mañana tomes la decisión racional de rendirte a Dios y dejar de jugar a venir a la iglesia. Dejar de perder el tiempo y empezar a mostrarle al mundo que Cristo es real en tu vida.